empezar a grabar la clase del día de hoy. Una vez ustedes han rendido el cuestionario sobre la unidad 1, cuéntenme, ¿cómo les fue? Todavía no pueden ver sus calificaciones porque hay dos preguntas que ustedes contestaron de forma manual, por así decirlo, y yo tengo que revisar su contestación. Por esas dos preguntas es que no les sale la calificación, ¿sí? Pero sin embargo, me gustaría conocer cómo creen que les fue a ustedes en este cuestionario. No quieren conversar. Ok, bueno. Más o menos. Un poquito de tiempo. Más o Les menos el faltó tiempo faltó. Sí, Bueno, un poquito. a Alexis comprendo que le haya faltado el tiempo, ¿no? Porque tuvo problemas. Pero aún así, sí medio lo recompensé a Alexis, ¿no? Pero ya los demás, ¿qué pasó? Si ustedes, ¿por qué les faltó tiempo? Cuéntenme. Por favor, active el micrófono y hable. Esto de estar escribiendo, como que no se me da mucho. Ejercicios, dije. Los Pero solo ejercicios fueron dos consumieron tiempo, dije. ejercicios. No, pero pero 4 ejercicios en cada uno, dije. Esos ejercicios más fáciles, ni que hubieran sido, ni que le hubiera dicho multiplique, qué sé yo, 16 por 20. Eran operaciones súper sencillitas que los números iban del 1 al 6. Qué vergüenza. Ok, bueno, en todo caso ya vieron cómo es las evaluaciones conmigo. De este tipo de evaluaciones van a llevar. Por el momento, como les había dicho, no topamos lo que es programación en Java. Ya como estamos en la unidad 2 y sí va a programación en Java, lo que yo podría colocar es cuál es el resultado del siguiente código. Así que tienen que estar súper pilas con cada una de las sentencias y condiciones que vayamos revisando. Otra cosa que quiero recordarles es que la programación es progresiva, es decir, que lo que yo aprendí en la unidad 1 me va a servir desde que yo aprendo hasta lo que me queda de carrera, ¿sí? E incluso en el trabajo. La programación es algo progresivo que si usted no comprende o no dispone de los conceptos básicos desde el inicio, luego se le va a ir complicando. No es que yo no entendí cómo funciona el if else y ya estamos en el tema del for, entonces me libré del if else. No, todo lo que usted va revisando tarde o temprano va a ocupar en sus diferentes programas, ¿sí? Esto nada más quería aclararles. Insisto, así son mis evaluaciones. Ustedes vieron que lo que les dije, pregunta de prueba, a muchos de ustedes les debió haber tocado una o varias preguntas, ¿no? Todo lo que yo digo pregunta de prueba, téngalo por seguro que va en esa evaluación. También lo que les digo, chicos, pilas con esto, va en la evaluación. Ustedes vieron que no les mentí. Ahora los ejercicios eran súper sencillitos, chicos. No sé qué les pasó ahí. Bueno, en todo caso, luego revisaré. Como ustedes bien vieron, cada ejercicio representa 4 ítems muy cortitos. Y cada uno vale 0.25. Si usted, dependiendo los que usted haya acertado, va ganando su puntuación en eso. Eso ya lo revisaré luego con calma. Y esperemos que hasta hoy en la tarde usted ya pueda visualizar en la plataforma la calificación de su evaluación. Ustedes aún no tienen calificación, sin embargo, estaba revisando de forma rápida y a la mayoría les ha ido bastante bien. Me alegro mucho. Sigan así, sigan sacando buenas calificaciones. Y más que sacar buenas calificaciones, vamos comprendiendo conceptos básicos y generales de programación, ¿no? Aquí hemos avanzado de forma rápida en lo que son sentencias de control, porque usted en su otra materia va a estudiar de forma más detallada ese tipo de cosas, ¿no? Instrucciones básicas, controles básicos. Mi intención es que ustedes conozcan lo básico para poder ingresar ya a estructura de datos, que son conceptos, por así decirlo, un poco más complejos. Ok. Bueno, entonces con esta evaluación damos por finalizada la unidad 1. Y en la pestañita de la unidad 2, ustedes ya tienen el material que rápidamente vamos a revisar como parte de la unidad 2, ¿sí? Ustedes ya tienen disponible en sus salas virtuales y las diferentes talleres, las diferentes actividades irán apareciendo conforme vayamos avanzando.
lo que vamos a ver brevemente en esta unidad DOT son fundamentos de programación. Para poder ingresar a lo que son arreglos, necesito que ustedes tengan claro los fundamentos de programación, lo que son sentencias condicionales, sentencias repetitivas o bucles. Aquí vamos a analizar la eficiencia de los algoritmos, que lo dejamos en la unidad 1, incluso les quité ese tema de las diapositivas. Vamos a manejar lo que son subrutinas, o funciones de usuario, y también vamos a revisar de forma breve lo que es el manejo de errores. ¿Qué errores nos encontramos comúnmente en la programación? ¿De qué se trata? Y cómo mitigar el error de ejecución, ¿sí? Estos temas vamos a revisar, insisto, de forma breve, dado que ustedes tienen otra materia que van a profundizar cada uno de estos aspectos, obviamente en un lenguaje de programación diferente, ¿sí? Vamos entonces. Como primer tema tenemos sentencias condicionales. Nosotros cuando estábamos revisando los algoritmos vimos que tenemos sentencias condicionales como if, else, y también sentencias condicionales múltiples como el switch o el caso o en caso de. Aquí volvemos a repetir estas sentencias y la estructura condicional me dice que se utiliza para indicar al programa qué condición va a evaluar, ¿sí? Y a partir de si se cumple o no la condición, se va a ejecutar un determinado bloque de instrucciones. Al lado derecho ustedes tienen la figurita de lo que es la condición. Tenemos el símbolo que representa la condición, símbolo de pregunta. Si es que es verdadera la condición, es decir, si la condición se cumple, se ejecuta un bloque de instrucciones. Caso contrario, si la condición no se cumple, se ejecutará otro bloque de instrucciones. Esto es lo que ya vimos en la unidad 1, algoritmos. Lo que vamos a ver en esta unidad es la traducción del algoritmo a un lenguaje de programación. Tenemos en pantalla la sintaxis general del uso del if-else. Como usted puede ver, tenemos la palabra reservada if. Denme un momentito. Ya. Tenemos, les decía, la palabra reservada if. Abro, cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis coloco la condición. Recuerden que las condiciones generalmente se colocan con operadores comparativos, mayor que, mayor igual que, menor igual que, igual, diferente. Son los operadores comparativos. Y con operadores lógicos, and, or y not. And me da una respuesta true cuando todas las condiciones se cumplen. Or, basta con que una condición se cumpla para que el resultado sea true. Y la negación es el contrario del resultado original. Si la condición original me dio verdadero, al utilizar una negación, pues el resultado es falso, ¿sí? Eso ya lo habíamos repasado en clases anteriores. En lo que es Java, nosotros delimitamos la instrucción del bloque mediante las llavecitas. Aquí tenemos, abro la llavecita del condicional if, cierro la llavecita del condicional if. A continuación, si es que el programa lo amerita, podemos utilizar el condicional else. De igual forma, coloco la palabra reservada else, abro llavecita, cierro llavecita. Y dentro de las llavecitas tenemos las diferentes instrucciones, ¿sí? Las instrucciones pueden ser N instrucciones y cada instrucción se caracteriza por llevar un punto y coma. Usted identifica que la instrucción ha finalizado dentro del condicional porque encuentra el punto y coma. Cuando usted utiliza if, else, habíamos ya mencionado en clases anteriores, el if puede ir solito. Nosotros colocamos el else solamente si el programa o las instrucciones lo ameritan, pero el else no va solito. El else va
obligadamente acompañado de un if, ¿sí? En la parte derecha, ustedes tienen un pequeño ejemplo del uso del if-else. ¿Qué tenemos? Primero, vemos que se ha creado una clase y la clase se llama ejercicio. Los estándares en programación me dice, hey, nombra a las clases con la primera letra en capital, es decir, la primera letra en mayúscula. Eso identifica que el elemento de programación es una clase. Luego tenemos las llavecitas correspondientes a la clase. Ustedes se fijarán, aquí empieza la llavecita de la clase y este es el fin de la clase, ¿sí? Ahora, para que un programa en lenguaje de programación Java se ejecute en consola, ojo, estamos hablando de programación en consola, necesitamos obligadamente del método principal main. Sin este método principal, mi programa simplemente no se ejecuta. Tenemos la declaración de variables, en este caso tengo num1 y num2, que son dos variables de tipo entero, y procedemos a hacer la comparación. Me dice sí y empiezo a comparar. Num1 es igual a 12. Ustedes pueden observar aquí que yo estoy utilizando un operador de comparación. Para yo comparar datos de tipo numérico, utilizo el igual. Así yo en esta condición estoy preguntando, ¿12 es igual a 12? En este caso es así. Así que lo que se imprimirá es este mensaje de acá, el que estoy subrayando este momento en pantalla. ¿Sí? Digamos que num1 no es 12, sino digamos que num1 es 10. ¿Sí? Pasaría a la segunda condición. Else if. Este es el ejemplo de un if anidado. Y pregunto, num2 es menor a 18. En este caso, la condición es verdadera. Por lo tanto, se imprimiría la segunda línea. Diciendo que num1 no es 12, claro está. Y finalmente, coloco un else. En caso de que no se cumplan las condiciones, yo puedo optar por esta posibilidad de colocar un else informando de por qué no se ha ejecutado un bloque en específico, sino más bien puede ser una especie de mensaje de advertencia, ¿sí? Esta es la sintaxis general de lo que es la sentencia if-else. Vamos con lo siguiente. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, si tienen preguntas, encienden el micrófono y me interrumpen sin problema. Recuerden que mientras se dicta clases es un poco complicado estar viendo los chats, ¿sí? Así que si tiene alguna duda, active el micrófono o interrúmpame con confianza. Ok, aquí también tengo un ejemplo de la sentencia if-else. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Denme un segundito. Nuevamente, estoy utilizando el método principal main. Recuerden que sin esto no se puede llevar a cabo la ejecución del programa. Luego, estoy declarando la clase scanner. Scanner me permite ingresar datos por teclado. Es una manera de ingresar datos por teclado. No es la única. Existen muchas otras maneras de ingresar datos por teclado en Java. Yo seleccioné Scanner para no meterme mucho en objetos, ¿sí? Y con Scanner me permite ingresar los datos por teclado. Declaro las variables. En este caso solamente estoy declarando variables. No las estoy inicializando, solamente las declaro, las preparo para luego utilizarlas, ¿no? Y como los datos que yo ingreso son por teclado, yo necesito indicarle al usuario qué dato o qué es lo que debe hacer. En este caso, me dice ingrese el primer valor. Como ya muestro yo el mensaje al usuario,
Luego procedo a almacenar lo que ingresa el usuario en una variable. Es muy importante que lo haga de esta forma. Primero, que le comunique al usuario que ingresar y segundo, que almacene el dato que el usuario ingresa. Es muy importante que vaya en ese orden. Pregunto, almaceno. Como son dos valores los que necesito, vuelvo a preguntar o vuelvo a decirle al usuario qué debe hacer. Ingresa el segundo valor. Nuevamente hago la referencia al usuario, le digo qué es lo que debe hacer y luego procedo a almacenar el dato que el usuario ingresa. Ahora, dependiendo qué tipo de dato ingresa el usuario, usted va a utilizar la función de lo que es escáner. Si usted se da cuenta, yo a escáner le asigno un nombre. En este caso, SC. Usted puede nombrarle Pepito, Chanita, Juanito, el nombre que usted decida. Y con ese nombre que usted le da a escáner, luego va a identificar qué tipo de dato ingresa. Como son datos de tipo entero, he colocado nextInt. Esto depende mucho, insisto, del dato que usted ingresa. Si es que es un dato de tipo string, puede utilizar next o nextLine, dependiendo la acción que vaya a realizar. Si es un dato de tipo doble, next double. Si es que es un dato de tipo float, next float. Y así ustedes tienen varias opciones. De acuerdo al dato que usted ingrese por teclado, tendrá que escoger una de las opciones específicas. Si yo ingreso un valor de tipo cadena y coloco aquí next, va a ver que le genera un error, ¿sí? Esta funcioncita acompañada al nombre del escáner depende exclusivamente del dato que va a ingresar por teclado. Y el dato que ingresa por teclado, a su vez, depende de qué tipo de dato fue declarada la variable. Si yo digo que num1 va a almacenar un entero, no le voy a pedir que almacene una cadena, ¿no? Luego tenemos nuevamente una comparación de datos numéricos. Tengo la palabra reservada if, tengo la apertura y el cierre de los paréntesis, y en este caso yo estoy utilizando dos tipos de operadores. Estoy utilizando los operadores comparativos, el igual, para comparar datos numéricos, y estoy utilizando un operador lógico. Este operador lógico, que son las líneas paralelas, representa el OR. Tengo una condición general. Si es que la condición general se cumple, iría a la segunda condición en donde ya utilizo únicamente un operador comparativo. Dependiendo si se cumple o no la condición, mostraré una u otra opción. Luego, yo tengo la opción de colocar un else y dentro del else yo vuelvo a comparar. Tengo nuevamente un if. Tengo lo que son operadores comparativos y tengo el operador lógico AND, que en Java está representado por los ampersands. Y si la condición se cumple, imprimiré los mensajes con el system.out.println o system.out.print. Y bueno, aquí ustedes ven que utilizo un if y ya no utilizo un else porque ya no lo considero necesario. En la parte derecha, en cambio, ustedes tienen el ingreso de una cadena. Bueno, primero, este es un programa aparte, por así decirlo. Así que lo primero que pueden encontrar es el uso del método principal main. De lo contrario, insisto, su programa no va a funcionar ni a ejecutarse. Su programa en consola. Luego, otra vez declaro lo que es escáner para poder ingresar datos por teclado. Procedo a informarle al usuario que debe ingresar o que debe realizar y almaceno lo que ingresa. En este caso, ustedes podrán darse cuenta que el tipo de dato es string. Recuerden que string es un tipo de dato referenciado porque me permite almacenar un conjunto de caracteres. El tipo de dato string
me dice que lo que yo voy a ingresar por teclado son palabras, son caracteres, así que coloco el nombre que yo asigné a escáner, .next o .nextLine. Ingreso cadena 1, ingreso cadena 2. Y ustedes recordarán que si yo quiero comparar cadenas, dice la teoría que debo hacerlo utilizando la función equals. Para datos numéricos, utilizo igual. Pero para datos de tipo cadena, yo utilizo la funcioncita equals. Y aquí estoy utilizando una comparación a nivel de cadenas porque estoy utilizando el equals y aparte estoy utilizando un operador lógico que es la negación. Este símbolo representa la negación. Es decir, me dice cadena 1 es igual a cadena 2. Digamos que yo en cadena 1 ingreso ISA y en cadena 2 también ingreso ISA. En este caso, ambas cadenas coinciden, por lo tanto, debería imprimirse este mensaje. Si las cadenas no coincidieran, pues caeríamos en el else, ¿sí? Preguntas, señores, señoritas. Inge, Diga. ¿por qué en el segundo programa cuando use el equals a todo eso le niega? Es un operador de negación. Lo he colocado ahí como para hacer uso de los 3 operadores lógicos más utilizados. Recordarán que los operadores lógicos más utilizados son AND, OR y negación. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de la negación. No es que yo siempre que use equals debo utilizar negación. No, es solamente un ejemplo. Yo puedo utilizar equals con cualquiera de los operadores incluyendo la negación. Yo aquí podría borrarle esta negación. ¿Quedó claro o no? Sí, que gracias. Sí, chévere. ¿Alguna otra pregunta? Okay, entonces, porfa, no se vayan a olvidar, ¿no? Los operadores más utilizados, los operadores lógicos, OR, AND y negación. Para comparar cadenas, el equals. Ojo, que una cadena no es lo mismo que un dato de tipo char. Un dato de tipo char es considerado dato primitivo. Por lo tanto, usted sí puede utilizar operadores comparativos. Ok. Vamos a continuar. Aquí tengo un ejemplo de lo que es la sentencia if-else. Este ejemplo también les voy a pedir que forme parte de su... Denme un segundito. De sus ejercicios, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que presentar una especie de proyecto con un menú en donde puedan representar los ejercicios que se ha hecho en Java. Aquí tenemos un ejemplo de meses del año y bueno, pues me pide realizar las respectivas validaciones. Por favor, vamos a proceder a realizar este ejemplo y luego tengo un ejercicio más. Para esto les voy a pedir que abramos NetBeans, ya sea la versión 8.2 o 12.4 y vamos a esperar un momento a que NetBeans se abra. Vamos abriendo NetBeans, por favor. Aquí vamos a hacer una especie de menú para no estar haciendo archivos diferentes con .java. Bueno, esperemos, tengámosle paciencia, por favor. Ok, voy a detener un momento esto mientras se carga NetBeans. Mientras hacemos una pequeña pausa para que todos tengan abierto lo que es el ID de NetBeans,
nosotros vamos a quedar de acuerdo cuándo es que rinden el examen. Ustedes, como conocen, la siguiente semana ya el que menos va a tomar los exámenes y menos mal mi materia no se les va a cruzar. Ustedes tienen examen de estructura de datos el martes 28 de junio, ¿sí? Esperemos que ya podamos vernos de forma presencial, si no, pues nos tocará de igual manera rendir el examen de forma virtual. ¿Y qué va en el examen? Como ya tienen una evaluación que fue prácticamente teórica, el examen del día martes 28 de junio es práctico. Es decir, yo voy a colocarles 1 o 2 ejercicios. Usted va a tener que hacer la fase 1 de análisis del problema, todo lo que conlleva la fase 1. La fase 2, diseño del algoritmo. Usted va a hacer todo lo que tiene que ver con diseño del algoritmo, es decir, va a realizar el pseudocódigo, el diagrama de flujo, y la fase 3, que corresponde a lo que es la traducción del algoritmo, ¿sí? Bueno, la fase 4 ya es depuración, que también deberá hacerla, porque si el resultado que usted muestra en consola no es lo que se le pide para el ejercicio, obviamente se le bajará puntuación. Ustedes van a tener el tiempo que dura la hora clase, es decir, van a tener aproximadamente 2 horas y media para realizar esto. No les voy a poner ejercicios completos. Lo que me interesa es que ustedes coloquen la fase 1, 2, 3 y 4 referente a resolución de problemas a través del computador. Insisto, son 4 fases, ¿no? Análisis, diseño, traducción y depuración. Roberto, me iba a preguntar algo. Sí, nos han cambiado la fecha en la plataforma, está programación para el 28 y tenemos un proyecto para el 27, igual de programación. Ok, déjenme consultar. Es más, en este momento, déjenme ver hasta cuándo podemos tomar exámenes, porque si no me dan aplazamiento, tendrán que presentar el 28. Déjenme consultar en este momento. Denme un segundito. Ok, chicos y chicas, estoy viendo el calendario académico y yo tengo chance de pasar notas hasta el 7 de julio. Podríamos aplazar el examen al 5 de junio, perdón, al 5 de julio, pero tendríamos que reunirnos unos 15 minutitos fuera de hora de clase para que revisen sus calificaciones. Si aceptan esto, aplazamos al 5 de julio el examen. De lo contrario, lo realizamos el 28. Sí que, me dan el visto, pero sí que. Sí tomamos el 28, sí tomamos el 5. El 28, Inge. El 28, Sí, ok. Inge, el 28. Listo, entonces, señores, señoritas, su examen lo rendirán el 28 de junio. Voy a anotarlo por acá. Estructura de datos, estructura de datos. Ok. Listo, chicos, no se olviden, por favor, el siguiente martes tienen examen y constará de las 4 fases de análisis de problema para resolución a través del computador. Listo. Vamos entonces a hacer los ejercicios para que el examen de la siguiente semana les vaya bien. Voy a proceder a compartir pantalla y ustedes tienen ya en pantalla lo que es
el marco de trabajo de NetBeans, ¿no? Déjenme cierro todo esto. Ok. Como ya estoy en la unidad 2, yo voy a crear un nuevo proyecto. Voy a ir a File, New Project y voy a colocarle la opción Java, Java Application. Por favor, aquellos que tienen la versión 12.4, me parece que dice Java And. Busquen la opción Java Application que esté con la tacita de café. Si ustedes escogen otra versión, luego no se ejecuta de forma adecuada los comandos que nosotros utilizamos. Voy a darle un nombre. Voy a colocar unidad 2, estructura de datos. Inge, disculpa que le interrumpa. Dígame. Dígame. Sí, Inge, lo que era más era una pregunta. O sea, si creo un nuevo proyecto en Java. Sí, es lo creo mismo, un nuevo ¿verdad? proyecto en Java. ¿Perdón? Claro, sí, Inge. Ujú. Voy nuevamente. Tengo en pantalla el marco de trabajo de Java. Como ya estoy en la unidad 2, voy a crear un nuevo proyecto, como para que no se mezclen esto, ¿no? File, New Project. Voy a colocar Java, Java Application, Next. Voy a colocarle unidad 2, estructura de datos. Voy a colocarle de esta forma. Le voy a quitar esto de create main class. No quiero que Java cree la clase main como ella quiera, ni tampoco el paquete. Yo quiero crearlo y le doy finalizar. Vemos que en la parte izquierda ya aparece el nuevo proyecto, una nueva tacita de café. ¿Sí? Y también tengo la opción de source package y librerías. Todavía no vamos a utilizar librerías. Voy a source package y voy a crear un nuevo paquete. Voy a colocarle condicionales.spot.edu.es. Recuerden que los paquetes se declaran todo en minúsculas y el punto representa el nivel de paquete que usted va creando. Es decir, que aquí yo crearé 4 carpetitas y en la última carpetita aparecerán las clases que yo voy realizando. Coloco finalizar y vemos que en la parte izquierda tengo lo que es el proyecto, tengo el paquete y dentro del paquete voy a crear la clase .java. Me dirijo al paquete, clic derecho, New, Java Class. Y voy a colocarle, ¿qué nombre le coloco? Voy a colocar mes del año. Mes-año. Recuerden que ustedes no deberían nombrar los elementos con ñes, tildes, caracteres especiales ni espacios en blanco. Le coloco este nombre y le doy en finalizar. Vemos que se ha creado la clase mes-año. Tanto a la izquierda como en pantalla yo puedo evidenciar que se ha creado la clase. Voy a borrar los comentarios simplemente porque a mí me incomoda, no es necesario que lo borre. Y voy a proceder a crear PU, control espacio, public static void main. Esta representa el método principal sin el cual Java no se ejecuta cuando realizamos programación en consola. Verán que parezco disco rayado. Después no vayan a presentarme programas sin el método principal, ¿no? Y vamos a realizar este pequeño ejercicio que nos propone las diapositivas. Las diapositivas simplemente me dice, muestra el mes del año ingresado, muestra el mes del año según el dato ingresado y realice las respectivas validaciones. Bueno, conocemos que solamente hay 12 meses en el año, ¿no? Por lo tanto, yo voy a necesitar primero ingresar un dato por teclado. Escáner, le pongo un nombre, voy a colocar ingreso para que no crean que siempre se debe llamar SC. Le voy a decir es igual. Escáner es una clase, por lo tanto es un dato de tipo referencial que para poder utilizarlo necesito la palabra reservada new.
Voy a colocar nuevamente escáner, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis coloco system.in. Esto determina que los datos van a ser ingresados por teclado. Y procedo a importar lo que es la librería Java Util Scanner para que no me salga el error cuando yo invoco la clase Scanner. Necesitamos un dato, necesito ingresar un dato por teclado. Este dato es de tipo entero porque yo no puedo decir tengo 1.5 meses. Entonces voy a decir int, voy a colocarle como mes. Y voy a proceder a decirle al usuario qué es lo que debe hacer. Para esto voy a colocar un system.out. Como es algo que le voy a preguntar, no voy a utilizar el ln y le voy a decir, ingrese el mes del año a mostrar. Y voy a colocarle aquí rango del 1 al 12. O sea, yo ya le digo al usuario, oye tú, ingresa datos numéricos del 1 al 12. Sin embargo, el usuario puede ser muy necio y vamos a realizar la respectiva validación, ¿sí? Como yo ya le dije al usuario qué es lo que debe hacer, lo siguiente es almacenar lo que él ingresa en nuestra variable mes. Coloco el nombre de escáner, que es ingreso, y punto, voy a buscar nextInt, porque es un dato de tipo entero el que yo voy a ingresar. Y ya tenemos, primer paso, decirle al usuario qué debe hacer o qué debe ingresar. Segundo, almacenar lo que el usuario ingresa en una variable. Y en este caso tengo que validar. Le voy a decir, sí, lo que estás ingresando es mayor a 0 y menor que 13, los datos son correctos, ¿verdad? Si el valor de mes es mayor que 0 y menor que 13, esto quiere decir que la condición se cumple. En este caso, sí es necesario un else para yo decirle al usuario en qué está fallando. Y aquí voy a colocarle un system.outprintln y voy a colocarle, ¿qué le puedo colocar? El valor ingresado es incorrecto. Ingresa números del 1 al 12. El mensaje que ustedes muestran al usuario diciéndole en qué está fallando ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? La cosa es decirle al usuario por qué no se pudo ejecutar determinada acción del programa. Esto en caso de que la condición no se cumpla. Si la condición se cumple, yo voy a proceder a comparar cada uno de los meses que corresponde al año. Es decir, aquí voy a hacer varios if anidados comparando con los valores desde el 1 hasta el 12, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. If mes es igual a 1, como son datos numéricos, yo los comparo con el operador igual. Uy. Y le digo, si es que es así, abro, cierro llavecitas. Por favor, cada vez que ustedes utilicen un condicional o un bucle, abran y cierren llavecitas de una vez. Después nos olvidamos de cerrar las llaves y nuestro programa no se ejecuta. Y aquí simplemente voy a mostrarle un mensaje y le voy a decir, el número ingresado, este paréntesis es solo un adorno, concateno, vuelvo a concatenar, este paréntesis también es un adorno, corresponde a enero. Y así vamos a tener que realizar por cada uno de los datos que me faltan.
else if, y voy a decirle mes es igual a 2. Y el mensaje va a ser exactamente el mismo. La diferencia va a ser que ya no es de enero, sino febrero. Y así vamos haciendo con todos los demás condicionantes. Desde el 1 hasta el número 12, ¿sí? Este ejercicio también es parte del proyecto. Recuerden que ustedes tienen que, a más de la prueba, presentar un proyecto. Déjenme ver, no sé si tengo en esta parte, unidad 1, información del viaje. Este es parte del proyecto. Operadores, este no es parte del proyecto. Quiere decir que hasta aquí tienen 2 ejercicios que deben formar parte del proyecto, ¿sí? Ya hablamos del proyecto unos minutitos antes de terminar la clase. Y aquí, por favor, lo que ustedes van a hacer es completar. Ya tengo el mes 1, mes 2. Aquí voy a colocar enero, febrero. Me toca marzo. Y bueno, lo demás es bastante obvio, ¿no? Voy 4. Le cambio el mensaje a abril. Es muy importante que si usted hace un control C, control V de su código, se asegure que el mensaje es el correcto. Si usted no coloca el mensaje de forma correcta, eso le representa puntos menos en cuanto a la salida que muestra. Recuerde que todo ejercicio tiene datos de entrada, proceso y salida. Serán calificados esos aspectos. Estoy en el mes 4, voy al mes 5. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, etcétera. Por favor, usted aquí completa lo que falta. La cosa es que yo pueda comparar todos los meses. Digamos que ya tengo todo el ejercicio plasmado, ahora voy a ejecutarlo. Para eso me ubico dentro del método principal main, clic derecho, run file. A lo que yo presiono run file, me aparece la consola. Espérenme un segundito. Tenemos la consola en donde yo puedo verificar si los datos de salida son los que corresponden. Me dice ingresa el mes del año al mostrar. Voy a ingresar el 18. Este es un dato incorrecto. Por lo tanto, me dice el valor ingresado es incorrecto, ¿sí? Voy a volver a ejecutar. Voy a ingresar nuevamente un dato incorrecto, menos 3. Igual, el valor ingresado es incorrecto. Ahora, como yo tengo programados tengo programada la comparación de los datos del 1 al 6, yo voy a ingresar, por ejemplo, el dato 2. Me dice que corresponde a febrero, ¿sí? El número ingresado me dice lo que yo ingresé, corresponde a febrero. Vamos nuevamente, voy a probar ahora con el 6 y me dice que corresponde al mes de junio. Usted tiene que hacer esto hasta el mes de diciembre. Preguntas, señores, señoritas. Ok, voy a borrar mi consola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clear. Y voy a continuar con el siguiente ejercicio. Este es un ejemplo del uso de la sentencia if, else. Aquí tenemos planteado un ejercicio algo parecido a lo que ustedes habían realizado algún rato en pseudocódigo, ¿no? Me dice, realizar un programa que permita calcular el promedio de 3 notas con los siguientes requerimientos. Primero, los números deben estar entre 1 y 20. Es decir, que si yo ingreso un rango fuera de esto, me debería dar error. Segundo, si el promedio es menor al 14, el estudiante reprueba. Tercero, si el promedio es mayor o igual a 14, el estudiante aprueba y debo categorizar. Si aprueba con promedio entre 14 y 16, categorizar como bueno. Si aprueba con promedio entre 17 y 18, muy bueno. Y si aprueba con promedio entre 19 y 20, sobresaliente. Me dice finalmente, mostrar el nombre del estudiante, las notas ingresadas y el promedio en 2 decimales. Además, mostrar la fecha actual tomada desde el sistema, ¿sí? Pilas con esto, que esto les va a quedar a ustedes como parte de
como parte de investigación, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en el mismo paquete de la unidad 2, voy a crear una nueva Java class, y le voy a colocar promedio notas. Si usted quiere darle otro nombre, adelante. Tengo mi nueva clase. Voy a cerrar la clase anterior. Y les decía, tengo aquí mi nueva clase. Se llama Promedias Notas. Esto también es parte del proyecto. Que entregarán, se me olvidó la fecha, el 28 de junio. Ya tengo mi clase que se llama Promedio de Notas. Procedo a realizar lo que es el método principal. ¿Sí? Y aquí yo coloco las variables que visualicé que podría necesitar. Primero voy a colocar escáner porque sé que necesito ingresar datos por teclado. System.in. Importo la librería para que no me dé el error cuando llamo a la clase. Declaro variables. Yo necesito por ahí el nombre del estudiante de tipo string. También necesito, ¿cuántas calificaciones eran? 3 calificaciones. Estas pueden ser, deben ser de tipo doble. Voy a colocarle nota 1, nota 2, nota 3. Necesito también el promedio. Yo creería que hasta ahí. ¿Sí? He declarado un total de 4 variables. Déjenme ver. Categoría también puede ser estudiante, categoría, para no estar imprimiendo a cada rato, sino más bien mandar un mensajito. Y yo creería que ahí tenemos. Si nos falta alguna variable, luego podemos sin problema declararla. ¿Estamos hasta ahí? Ay, no sé si esto está siendo grabado. Antes le detuve. Stop. Ok, parece que sí está grabando. Voy a proceder a compartir nuevamente mi pantalla. Como ya hemos declarado las variables y nadie me dice ni sí ni no, estamos hasta ahí, voy a proceder a, primero, informarle al usuario qué es lo que debe hacer. Voy a colocar system.println y voy a decirle ingrese el nombre del estudiante. Aquí no voy a utilizar, es más, un println, solo un print, para que me muestre en la misma línea. Y voy a almacenar estudiante sc.next. Tenemos el primer dato ingresado. Luego voy a comprobar, o más bien voy a pedirle al usuario que ingrese la calificación número 1. De igual forma, solo voy a utilizar print, no voy a utilizar println porque quiero que muestren la misma línea. Y le voy a decir, ingrese la primera calificación. Ya le muestro el mensaje al usuario, así que procedo a almacenar lo que ingresa. Punto. En este caso es un dato de tipo doble, así que le coloco como next doble. Luego voy a hacer el mismo proceso, antes de. Cuando ustedes necesitan validar un programa, no tiene caso que ingrese todos los datos para decir luego que uno de esos datos está incorrecto. Por lo tanto, la forma correcta es decirle al usuario qué hacer, almacenar el valor y luego compararlo. Aquí me dice que tengo una restricción, que los datos que yo ingrese deben estar entre 1 y 20. Por lo tanto, aquí coloco sí y procedo a comparar el dato que yo ingresé por teclado. Y le digo, nota 1 mayor o igual a 1 y nota 1 menor o igual a 20.
Aquí yo estoy verificando que la primera calificación que yo ingresé esté dentro del rango establecido en la restricción. Recuerden que el enunciado me dice, debe ser el rango entre 1 y 20. Pedí al usuario, le di información al usuario de qué hacer en mi línea 22. En mi línea 23 almaceno el dato que ingresa el usuario y en mi línea 25 valido el dato que tengo almacenado, ¿sí? Si todo está ok, procedo a pedir la siguiente calificación. Si no, voy a mostrar un mensaje informándole al usuario por qué no puede seguir con la ejecución del programa. Y aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, la primera calificación. Voy a mostrar cuál es el dato que se ha ingresado. Le voy a decir, es incorrecta. Ingrese. Vamos a poner esto por acá para que no estorbe. Ingrese un valor entre 1 y 20. Este es un mensaje, usted lo puede personalizar, ¿no? Incorrecta. Y ya tengo. Si es que el dato que el usuario está ingresando no es correcto, ya ni siquiera me deja ingresar el segundo dato. Porque como les decía, ¿qué sentido tiene que yo ingrese todos los datos para decir luego que el primer dato es incorrecto? Más bien, ingreso dato, comparo. Si es que el dato ingresado es correcto, procedo a ingresar el segundo dato. Por lo tanto, si el dato de la nota 1 es correcto, recién procedo a pedirle al usuario el ingreso de la segunda nota. Voy a colocar, ingrese la segunda calificación. Le digo al usuario que ingresar, almaceno en la variable lo que ingresa el usuario por teclado. Como en este caso es un dato de tipo doble, utilizo next doble. Y nuevamente procedo a realizar la comparación. Y pregunto, si de una vez abro, cierro llavecitas, porque si no después me olvido de cerrarlas y se me crea un caos. Y comparo. Nota 2 es mayor igual a 1 y nota 2 es menor igual a 20. Si es que esto es así, voy a pedir que ingrese la tercera calificación. Caso contrario, le voy a decir, oye tú, estás ingresando un dato incorrecto. Es más, voy a copiarme el mismo mensaje que en la parte inferior y voy a cambiarle el mensaje para que corresponda a lo que estoy ingresando. Le voy a decir, la segunda calificación, nota 2, es incorrecta, ¿sí? Ojo con lo que estamos haciendo. Le digo al usuario qué hacer, almaceno el dato, comparo. Le digo al usuario qué hacer, almaceno el dato, comparo. Si es que los datos ingresados son correctos, yo sigo con el programa. De lo contrario, lo detengo. ¿Estamos hasta ahí? Porque al parecer la clase no se grabó en su totalidad. Entonces, como ustedes pueden fijarse, tenemos el ejercicio de promedio de notas, que es parte del proyecto que deben presentar el 28 de junio, en donde les indicaba que deben validar que yo ingrese los datos del estudiante, es decir, que el dato del estudiante, esta variable, no se vaya ni nula ni vacía. Una vez que ustedes validen lo que es el ingreso del dato del estudiante, proceden a realizar lo que hicimos en clase, ¿no? Le digo al usuario qué hacer, almaceno lo que el usuario ingresa por teclado y comparo. Esto para cada una de las calificaciones que va ingresando. Si es que la calificación número 1 es correcta, procedo a decirle al usuario que ingrese la segunda calificación,
almaceno la calificación y comparo que la condición cumple las restricciones. Si la condición la cumple, pido al usuario que ingrese la calificación 3, almaceno la calificación, hago la comparación. Si las calificaciones 1, 2 y 3 cumplen en el rango de 1 a 20 y si el nombre del estudiante ha sido ingresado, procedo a calcular el promedio y empiezo a categorizarlo. Si es menor a 14, él está reprobado. Caso contrario, si el promedio es mayor a 14, empiezo lo que es la categorización. Entre 14 y 16 es bueno, entre 17 y 18 muy bueno, entre 19 y 20 sobresaliente. Algo que su compañero Pablo se dio cuenta es que no estoy tomando los rangos en caso de que la calificación de un promedio de 16.01 a 16.99. Por lo tanto, para el proyecto usted tendrá que corregir este rango de modo que tome en cuenta los valores, ¿sí? Igual aquí, el rango, ¿qué pasa con aquellos que son desde 18.01 hasta 18.99? ¿En qué rango lo categorizo? ¿En muy bueno o en sobresaliente? Esto falta controlar. Finalmente, si las calificaciones son bien ingresadas, yo saco el promedio y categorizo, procedo a mostrar los datos de salida, el nombre del estudiante, las notas 1, 2 y 3, el promedio y la categoría. En este ejercicio lo que tienen que hacer es primero probar si el ejercicio está correcto y si no, pues realizar la respectiva depuración del programa. Y aquí yo le dejo la parte que debe completar. Primero, la validación del ingreso del estudiante, del nombre del estudiante, como ya les había mencionado. Luego, el promedio debe mostrarse en 2 decimales. Esto ya se dio en una clase anterior. La fecha actual, muéstrela, pero debe tomarla desde el sistema. Esto es trabajo autónomo. Usted debe investigar qué función en Java le permite tomar la fecha desde el sistema. Existen muchas maneras de hacerlo, escoja usted uno. Y cuarto, verificar que los rangos estén correctos. Es decir, que para completar la fase 4 de depuración tendrá que tomar en cuenta estos 4 aspectos que yo aquí le menciono. Esto en cuanto al ejercicio de promedio de calificaciones en Java. Voy a tratar de mostrar el ejercicio nuevamente. Ahí tenemos el comienzo del ejercicio. Tenemos la respectiva categorización. Tenemos la impresión de datos de salida. Y en la parte inferior está la respectiva validación. ¿Qué pasa si los datos no son correctos? Como les mencionaba en clase, sería conveniente que una vez que usted ingrese el dato del estudiante, verifique si es que en realidad esa variable ya no está vacía. De lo contrario, si usted no ingresa el dato del estudiante, es como que en vano realizo los demás procesos, ¿no? Ahora, en cuanto al ejercicio menú condicionales, el proyecto tiene que realizarlo en base a esto. Ya no quiero un ejercicio por cada clase .java. Lo que ahora necesito es que los 8 ejercicios que han realizado en Java lo presenten en un solo archivo .java y para acceder a cada uno de los ejercicios usted realice un menú, ¿sí? De la unidad número 1, usted tiene el ejercicio que realizó conmigo, información del viaje, y a partir de esto ustedes tenían un taller con 3 ejercicios. 2 de esos ejercicios del taller lo realizaron conmigo y un ejercicio tenían que realizarlo ustedes solos. Es decir, los 3 ejercicios del taller más el ejercicio de información de viaje irían como proyecto final. Hasta ahí tenemos 4 ejercicios de la primera unidad. De la segunda unidad tengo 4 ejercicios más. Serían un total de 8 ejercicios. Recuerden que el ejercicio de promedio de notas deben completarlo. Y el menú de condiciones, pues aquí ya tienen un claro ejemplo de lo que tienen que hacer. Tengo varios ejercicios a resolver, en este caso 3. Los 2 primeros los hemos resuelto en clase y el tercero es calcular el área de diferentes figuras geométricas. Este tercero
es un submenú. ¿Por qué un submenú? Originalmente tengo un menú, pero el ejercicio número 3 tiene varias opciones, generándose así un submenú. Usted deberá colocar el menú que me indique las opciones que tengo. Le pide al usuario seleccionar una de las opciones del menú y almacena la opción seleccionada por el usuario en una variable. Luego, ya puede ser con el uso de un switch o con un if-else, debe realizar las instrucciones de acuerdo a la opción del menú que seleccione. Si selecciono la opción 1, mostraré el ejercicio par-impar. Hago la comparación. Este ejercicio lo realizamos en clase. Este ejercicio fue parte del primer ejercicio en Java. En esta ocasión hemos completado el ejercicio comparando si el dato es mayor a 0. Si yo ingreso la opción 2, ejecuto el ejercicio número 2, que consiste en comparar, dependiendo el día que yo ingrese, mostrar si pertenece a invierno, otoño, primavera o verano. También ya lo hemos realizado en clase. Y el ejercicio 3, que no lo alcanzamos a realizar, que consiste en un submenú. Aquí hemos dejado planteando las opciones del submenú y lo que debe hacer es el mismo proceso, ¿no? Preguntar al usuario qué opción del submenú selecciona, almacenar en una variable la opción del submenú que el usuario escoge. Luego, realizar el mismo proceso que en el menú principal, es decir, usted puede utilizar un switch para cada una de las opciones del submenú o puede utilizar un if-else para hacer las opciones del submenú. Finalmente, debe comprobar que la opción del submenú sea válida. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono una opción 4, una opción 5? ¿Sí? Eso debe validarlo. Finalmente, como trabajo autónomo, usted debe de ejecutar el ejercicio mientras el usuario lo requiera. Esto ustedes lo pueden hacer con un while, con un do while. Para que el ejercicio siga ejecutándose, me siga pidiendo ingresar las opciones del menú mientras usted así lo necesite. Si usted ya no quiere ejecutar las opciones del menú o del submenú, simplemente selecciona la opción que usted ponga, ¿no? Como no, y se saldría del programa en general. Recuerden que la siguiente semana, es decir, el 28 de junio, usted debe presentar el examen práctico que consiste en las 4 fases de la resolución de problemas mediante el uso del computador y también deberá presentar lo que es su proyecto. ¿Sí? El proyecto debe estar en la plataforma antes de las 7 de la mañana y para el examen usted tendrá 2 horas y media que corresponden a las horas clase de esta materia estructura de datos. Si tienen alguna duda, por favor me escriben ya sea al correo o a la plataforma, que en cuanto pueda yo estaré respondiendo a sus dudas. Nuevamente muestro el ejercicio de menú condicionales. Tenemos el llamamiento del escáner, declaración de variables, muestro las opciones disponibles, selecciono una de las opciones y de acuerdo a lo que ingrese, caerá en el caso 1, caso 2 o caso 3, que a su vez tiene un submenú. Y eso sería como parte de su trabajo y de su proyecto. Pilas con esto de los menús, por favor. Pilas con cómo tomar la fecha desde el sistema. Pilas con cómo hacer que los datos se muestren en 2 o 3 decimales, porque eso va a ir como parte del examen práctico. También, por favor, consulten de manera adecuada cómo ustedes podrían hacer para ejecutar el ejercicio mientras el usuario lo requiera, porque también será parte de su examen práctico. Insisto, si tienen alguna duda, me escriben, que yo estaré contestando lo más pronto posible. Dicho esto, señores, señoritas, nos estaremos viendo la siguiente semana. Una excelente tarde.